Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás vos? Bien, te escucho muy bajito. Bueno, vos sabés Ahí que está. yo... Ahora viene sí. mejor. ¿Cómo estás, Julia? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Vos bien. ¿Te escuchan mejor? Porque yo Sí. escucho toda la radio muy baja. A ustedes ¿sí? los escucho muy bajos, sí, sí. No, Sí. bueno, ahora parece que Nacho está mejorando algo ese tema Bueno. técnico. Bien. Bueno, Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste toda tu semana? Bien, dentro de la sencillez del conjunto, bien, porque con todas las cosas que estuvieron hablando recién ustedes, de estos espantos que nos suceden, ¿no? Que es tan tremendo. Bueno, no quiero irme de tema, pero realmente creo que nos ocupa tanto y nos debe ocupar más todavía. Sí, claro. Y creo que debemos participar activamente. He recibido hace un ratito un número de teléfono, un 0800, a donde poder comunicarnos cada vez que veamos que no se cumple Justamente yo lo comenté y lo dije bien lentamente para que nuestros oyentes tomen nota de él. Sí. Mirá qué bajito que está, que no lo escuché eso. Por ahí justamente me había levantado en ese momento y no, como está tan bajito no puedo escucharlo, por eso. Bueno, sí, es un tema tremendamente preocupante, Julia, ¿sí? Muy preocupante, al punto, hoy por ejemplo estuve en la fiambrería, a donde habitualmente hago la compra semanal, si se quiere, ponerle que con un poco de dificultad alcanza para una semana, y bueno, siempre más o menos es la misma cosa que uno compra para una semana. Claro. Bueno, en una semana, les digo, sin hacer unos gastos espantosos, sí, trato de comprar un jamón que sea un jamón natural, que uno dejará de comprar también jamón natural y comprará jamón de plástico, no sé, lo contrario natural que es. Claro. Pero si la semana pasada costaba... todo esto que he comprado, 1.500 pesos, hoy me salió 1.900 pesos. Claro. No, es un espanto. Los aumentos son así, son 500 pesos más que la semana anterior. Sí. No, es un espanto, un verdadero espanto. Como para terminar te digo, y uno tiene que pensar a dónde va esa plata, ¿eh? Yo sigo jodiendo con esto porque uno se enoja, se queja, sí, está bien. A los dónde bolsillos, va la plata a esta los gente? bolsillos de A los esta bolsillos de gente que estuvimos Claro. comentando, Julia, Sí, los eso sí lo escuché. los porcentajes Horrorosos. brutales Sí, que han sí. incrementado sus ganancias con respecto al año pasado. Sí, Bueno, no, es una cosa... ay. Vayamos a la literatura. Pasamos a la literatura, favor, que bueno, hoy el tema que nos va a ocupar, si bien, bueno, por supuesto que no habla de inflación, pero no es como para morirse de risa tampoco. No. Estuve hojeando cosas sobre este libro y de verdad preocupante podría decir también, ¿no? También, Inquietante. Si se quiere, ¿no? Y soberanamente atractivo de leer, como a mí me resultan todos los libros de Manuel Carrer, que ya este es el tercero que vamos a comentar en este espacio. En primer término, hace ya unos cuantos años hablamos del reino, y creo que el año pasado o el anterior hablamos de El adversario, que ahí ya había cambiado la ficción deliberada. Si bien en el reino hay mucho que no es ficción, en El adversario ya no hay nada de ficción, y en este tampoco lo hay. Este se llama yoga, que es una práctica que cultiva Carrer desde hace muchísimos años. Es un hombre de 60 años, Carrer, y yo creo que hace como 40 que practica yoga, con las distintas disciplinas y las distintas modalidades de practicar
esa disciplina, si se quiere, ¿no? Que es tan enriquecedora y que lo hace de un modo tan a conciencia y tan pensado y tan profundo como fue, que esto lo vimos en El Reino, su periodo cristiano, Así cuando es. él abrigaba y creía profundamente en el cristianismo. Es un hombre que yo diría, y él mismo de sí mismo lo dice, es francamente obsesivo para las cosas, ¿no? Trata de ser muy consecuente con todo lo que inicia, y es un tipo de una capacidad, podríamos decir extremo, ¿sí? Sí, también, sí. Bueno, esto que le ha pasado, esto que relata que le pasó, yo creo que tiene que ver un poco con este extremismo de su personalidad, ¿cierto? Sí, sí. Entonces él empieza este libro a donde se cuestiona, hace un reportaje muy interesante. Él estuvo aquí en Argentina en el año 2019, a fines más o menos hace 2 años para este momento. Uh-huh. En el 2019, y le hacen un reportaje muy interesante y de unas charlas lindísimas, que debe haber sido muy lindo poder asistir a ellas, porque es un tipo muy encantador, ¿no? Sí, A pesar de que, como buen francés, es muy soberbio y tiene esa cosa así, pero a la vez tiene una cosa de mucho sentido del humor, ¿no? Sí. Es una persona atractiva. Y bueno, y él mismo se cuestiona. No es que se cuestione, pero dice qué es lo que escribe. No escribe autoficción, Sí. Sino que, si bien dice que tiene mucho de auto lo que él escribe, es todo real, es todo verdadero, que también pone en tela de juicio y de análisis qué es verdad, ¿no? Cuál es la verdad y desde dónde se mira. Bueno, ya muchas veces hemos hablado de... ¿Cómo se podría entender este concepto de autoficción? De autoficción, bueno, que es basado en su propia vida, digamos, en su devenir. Claro, su biografía. Elabora en una ficción, porque esto también me parece que es esta cuestión de tanto detenimiento en qué es ficción y qué es real y cuánto tiene de personal en un autor. Yo creo que todos los escritos tienen absolutamente todo de personal de quien los escribe. Sí. Es imposible pensar de otro modo, porque por eso los escribe esa persona y no otra persona, que escribe. Mirá, se me ocurrió esto. Él se contesta la pregunta de que, ¿qué hubiese hecho yo si en vez de agarrar para este lado, en mi vida agarraba para el otro? Tenía otra historia distinta. Y uno se queda con eso. Él la sigue esa ruta y termina siendo una historia de lo que supuestamente le podría haber pasado. Tal cual. Es un ejercicio muy bueno. Pero esa es la capacidad de un escritor, claro. realmente. Claro. Esa maravilla que tiene un escritor de crear vidas, crear personas. Sí. No, a mí me fascina eso. Sí, no sé si es directamente crearlas, porque debe haber personas como esas que supuestamente son una creación literaria. Seguramente, pero a esa persona la crea el escritor, a la que está ahí en las páginas. Está creada por él. Seguramente hay personas con esos perfiles, es indudable, ¿no? Indudable. Sí, claro. Algún sesgo debemos tener todos por ahí en algún rinconcito. Pero como somos todos únicos y singulares también al mismo tiempo, este señor, todo lo que hoy estuve leyendo sobre él y sobre su obra, realmente me impactó. Yo espero que vos continúes y después te quiero hacer un par de preguntas, Julia. Sí, bueno, como quieras. Bueno, el libro empieza siendo, él cuando empieza a escribir este libro, cuando tiene esta idea, piensa hacer un libro ameno, un librito sobre el yoga y sobre esta disciplina que a él tanto le gusta, y después resulta que mientras lo va escribiendo, si bien lo escribe más o menos con 2 años de diferencia de acaecidos los hechos, no es que no es un diario lo que escribe, no. Si bien tiene medio esa estructura que a mí me encanta y que creo que es como una tendencia actual, los capítulos muy cortitos, me parecen fantásticos.
fantásticos los Está capítulos buenísimo, a mí cortitos, también me están gusta, muy buenos, sí. Permiten prestar mucha atención, es muy fácil ubicarse en el texto con capítulos cortitos, uno dice, ¿por qué es cuando pasaba esto? Es fácil encontrarlos hasta materialmente en el libro. Te en ordena la lectura, Julia. Absolutamente, absolutamente. Sí, bueno, sí. Este libro tiene como 200 capitulitos, muy cortitos, algunos son de una hoja nada más, ¿no? Ajá. Nos reíamos con una nieta mía el otro día porque decía, está buenísimo porque vos decís, anoche me leí como 30 capítulos, claro. Leíste un montón. Bueno, pero eso acerca mucho a la lectura a la gente. Pero claro, yo creo A mí que me gusta mucho. la facilita, Sí, la ordena, sí. Exacto. Bueno, es un autor también muy vendedor. Sus libros se venden muy bien, tienen muy buena salida. Este libro, apenas salido, tuvo una repercusión tremendísima. Se vendieron 200.000 ejemplares, creo que en un rato, no más, ¿no? Bueno, pero no logró ese libro sobre el yoga tan liviano, digamos, tan de fácil, tan simple como él pretendía. No, desde luego que no, porque incluso hasta si uno quiere se puede dividir este libro como en dos libros o en dos partes. Una primera parte a donde él habla de su experiencia esta de la meditación, que es apasionante realmente. Después les voy a leer algún textito, alguna partecita, como siempre me gusta hacer, a donde él empieza a contar cómo es esta cuestión de la meditación, en fin, y qué sé yo, y habla del asientito a donde se almohadona, a donde se sientan, y de cómo colocar la espalda. En fin, toda esta cuestión de posturas. Y luego, en determinado momento, ya antes incluso de que él tenga esta profunda depresión que termina en una internación de 4 meses aproximadamente en un neuropsiquiátrico, a donde le diagnostican, recién mirar un hombre grande ya, bipolaridad. Y bueno, a raíz de esto es que quiero hacer algún comentario cuando me lo permitas. Permito, bueno, y lo que quería comentar también, que es tremendo, y ya lo hemos visto, y también en otra escritora francesa y en alguna otra inglesa también, que se ve que yo aquí en nuestro país no tengo esta noción de que esto suceda tanto así. Son sometidos a electroshocks estos pacientes, estos escritores. Digo, qué experiencia tremenda, ¿no? Horripilante, te diría. Tal cual. Pero se ve que en Europa es una cosa más habitual, si se quiere. Y en el gran país del norte también. También, ¿no? Sí. Ajá. Así que bueno, hay unos cuantos escritores que han tenido que pasar por esta tremendísima experiencia. Y entonces les contaba que el libro queda como dividido en dos partes, si se quiere. Esa primera parte un poco más liviana en el sentido de que no tiene ese drama tremebundo, y una segunda parte, que es la parte de su internación y de su diagnóstico de bipolaridad, de su divorcio matrimonial que acaece a raíz de una infidelidad de él. Sí. Se separa de su mujer. Ahí también él es un fervoroso, ¿cómo se dice? Piensa que la literatura tiene que ser verdad, pero resulta que ha firmado con su después ex mujer, con quien ha estado casado durante 13 años, un contrato de divorcio, en el cual dice que no puede hablar para nada de ella. Entonces hay un montón de capítulos que tiene que borrar, y tiene que inventar personajes para poder suplir la ausencia del personaje, pero de la persona, de su mujer, que no puede aparecer, ¿cierto? Bueno, esto dicho con respecto a estos dos libros en los cuales se transforma. Después también habla de el atentado
Charlie Hebdo en el año 2000, en el 2000... Hace ¿En qué poco, año fue? hace 2015, pocos años. Sí. En el 2015. En el 2015 habla de los migrantes afganos e iraquíes en Grecia. Él tiene una casa de vacaciones, me imagino que será en Grecia. Y bueno, y allí tienen ese problema desde hace ya unos cuantos años muy serio, ¿no? Con los inmigrantes afganos e iraquíes, estas guerras espantosas que se siguen sucediendo. Y bueno, pero les quería contar, a ver, leerles un poquitito, a ver a dónde era. Dice, estas líneas decepcionadas las escribí en la primavera de 2017, 2 años después de los hechos que cuento, en una habitación del Hospital Saint-Anne, donde entre 2 electroshocks intentaba mantener sujeto mi ánimo errático y en ruinas, surciendo este relato. Bueno, así ven como... Con respecto a eso, entonces, quiero decir esto, en realidad, porque me toca muy de cerca esto del diagnóstico de bipolaridad, muy de cerca por mi trabajo, por mi formación, digo, ¿no? No porque yo la tenga, la afección. No, claro. No, bueno, pero no está mal aclararlo, francamente. Ni vos ni tu otra voz. No. Bueno, pero de verdad, creo que todos sabemos que desde hace cierto tiempo, en realidad, lo digo en lo que a nuestro país se refiere, ¿no? Hay como diagnósticos que se van dando según la moda, ¿sí? Nadie desconoce esta manera tan ligera de decir, bueno, es un histérico. Sí. O aquella otra manera tan ligera o aún más, es un psicópata. O los niños, tantos niños en edad escolar que padecen ADD. Sí, claro, O también hemos escuchado hasta el cansancio, no, aquel es un border. Sí. O, bueno, y esta es casi un panic attack o una crisis de pánico, es como la frutilla del postre, ¿sí? Todas estas nomenclaturas diagnósticas, en realidad, pasan a ser usadas con tanta liviandad, sin ningún tipo de formación profesional al respecto, en realidad, y son largadas, y no me refiero solamente entre amigos o entre conocidos, lo que es también no es nada simple, pero lo que es aún muy grave es cuando esto se despliega en los medios de información, ¿sí? Y se habla de ADDs, se habla el locutor, el periodista o el panelista, panelista habla de estas afecciones. Algo de esto pasa con la bipolaridad también, ¿sí? Ahora hay mucha gente bipolar, muchísima gente bipolar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tanta gente con este diagnóstico, no? ¿Es un producto de la época? Así como histérica. Pero el diagnóstico en este caso que mencionás es un diagnóstico médico, profesional, o es un diagnóstico pero quiero decir, o es un diagnóstico de los medios, como estabas mencionando recién. No, los medios utilizan estos términos. Utilizan estos términos. No, pensé que decías, porque como los medios también dicen que hay tanto de esto, hay tanto de lo otro, pensé que era... Utilizan los términos muy livianamente, pero ahora hablemos de la bipolaridad porque me parece muy interesante. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con esa palabra. De hecho, no estoy de acuerdo. Forma parte de un diagnóstico o de un manual de diagnósticos que proviene de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Y esa Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos baja un manual de diagnósticos al mundo occidental. Bueno, ¿sí? Claro. A Europa y a América, ¿cierto? Claro. En ese manual, que se lo nombra con sus siglas DSM, del cual he hablado varias veces acá, Oscar, ¿no? Aparece este término bipolar, el trastorno afectivo de la bipolaridad se llama. Yo me pregunto, el que haya tantos, no soy sola yo la que me lo pregunto, ¿no? El que haya tantos bipolares o diagnósticos de bipolaridad, ¿es un producto de la época o es una necesidad farmacéutica? Me juego por la segunda. Claro, lo mismo que la ADD. Bueno, pero por lo que decías vos y lo que te escuché decir también en otros momentos,
que ese manual es una ecuación que termina en una pastillita. Sí. En Bueno, un remedio. algún día vamos a hablar de él otra vez. Sí. Pero bueno, el psicoanálisis, que es donde yo me he formado y sigo en él, en realidad no habla de bipolaridad, sí habla la psiquiatría, Claro. que es otra disciplina, la claro. psiquiatría. Ujú. Pero ni mis colegas psicólogos ni mis colegas psicoanalistas hablan de bipolaridad, sino que seguimos utilizando los términos hasta freudianos y lacanianos, que es manía y melancolía. Sí, eso te iba a preguntar, claro, ¿cómo lo nombran? Si no, Siempre no lo nombran bipolaridad, ¿cómo la nombran? Como un cuadro melancólico, que es una tristeza profundísima, profundísima, Sí. y además ese sujeto se siente como invadido por el sentimiento de culpa, el melancólico Claro, me refiero, claro. pero es gravísimo, ¿eh? Es una Sí, claro. es gravísimo. Y la contracara de esto es la manía, que es lo contrario exactamente, ¿no? Es la exaltación de todo, la exaltación del humor, la exaltación de la vida social, una alegría excesiva. Por eso te decía recién exceso en este escritor. Claro, de verdad. Debe haber sido su costado maníaco, ¿no? Y luego este costado melancólico. Y por último, el tema de los electroshocks o de la terapia electroconvulsiva, que es como se llama, efectivamente se utiliza, y en estos países del hemisferio norte mucho más que acá. Mucho más que acá, sí. porque ellos sostienen un abordaje de estos cuadros más serios, psiquiátrico y farmacológico, nada más, no psicoanalítico, también, digamos, claro, agregando el abordaje psicoanalítico. Pero bueno, yo creo que este hombre, Manuel Carrer, ha padecido ese tratamiento, pobre hombre, que no es sin secuelas, ¿eh? No es sin secuelas. Matan neuronas con eso. Exactamente. Claro, con el electroshock se matan neuronas. Exactamente. Además, ver la escena de cómo es la aplicación de esto, verdaderamente es dantesco. Bueno, Es hay una molesto. tortura Sí, con el es una electroshock, cama, imagínate. es una cama casi de tortura. Claro, bueno, quería aclarar esto. Es la naranja mecánica, ¿se Claro, acuerdan? Bueno, ahí se ve exactamente. perfectamente. O cómo era la otra famosísima que pasó también a la historia, que le hacían el electroshock, que era un tipo muy... No sé, yo recuerdo la naranja mecánica. Ay, sí, bueno, ya me voy a acordar después de que cortemos nosotros. seguramente. Bueno, interesantísimo este libro porque da para tantas aristas, te das cuenta, ¿no? Se abren muchas ventanas. Además, como siempre, tan agradable de leer, muy agradable, muy interesante. Uno aprende muchísimas cosas distintas, ¿no? De distintas disciplinas, de distintos órdenes, muy interesante, muy agradable, si bien no es para reírse, pero bueno. No. Y seguro. de verdad es el tercero que compartís con nosotros, Julia. Sí. Y hay algo... Seguramente habrá más. Bueno, Pues yo quiero comentar algo. Ahora que para mí es uno de los mejores escritores del momento. Sí, ahora que están hablando ustedes dos, quiero comentar algo. Acá hay un arreglo con la embajada de Grecia, ¿puede ser? Sí. Porque están hablando de Grecia hace no sé cuántos libros. ¿Qué están queriendo decir? ¿Que se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes a Grecia? No. Porque casualmente tengo un pasaje. ¿Vos vendés pasajes? ¿Qué pasa? No, digo, porque escuché Grecia otra vez y dije, mira otra vez. Y bueno, debe vos ser la sabés gana de que ir, ¿no? es la cuna, Claro. Claro. De esta parte del mundo es la Sí, cuna. por supuesto, claro. Bueno, claro. Julia, riquísimo como de costumbre. Así es. Tu selección de libros, contás con nuestra aprobación, Julia, realmente. Me alegro mucho. Bueno, un beso enorme y te esperamos el jueves. Un beso grande. Muy bien, un beso grande para ustedes. Chau, Chau, hasta luego.